¿Qué tal? En esta ocasión voy a desarrollar el ejercicio 14 de hidrodinámica, el cual dice: el agua fluye con un caudal de 6 metros cúbicos sobre minuto a través de una pequeña abertura en el fondo de un tanque cilíndrico abierto a la atmósfera en la parte superior, donde el agua en el tanque tiene una profundidad de 10 metros. Calcular la velocidad con la que el chorro sale de la abertura y el caudal de la fuga de agua si se aplica una presión adicional equivalente a 3/4 de la presión atmosférica. Entonces, acá tenemos nuestros datos, pues que nos dicen que el caudal de salida de este orificio pues es 6 metros cúbicos sobre minuto, y vamos a tomar como nuestro punto de referencia acá en el punto 2. Entonces, para hallar la velocidad con la que sale el agua a través de ese orificio, vamos a aplicar la ecuación de Bernoulli, el cual nos dice que la presión en 1 va a ser igual, la presión en 1 más 1/2 de la densidad de líquido por la velocidad en 1 al cuadrado más la densidad de líquido por la gravedad por la altura 1 va a ser igual a la presión en 2 más 1/2 de la densidad de líquido por la velocidad al cuadrado en 2 más la densidad de líquido por la gravedad por la altura en 2. Entonces, acá nos fijamos pues que la presión en 1 y la presión en 2, como el tanque está descubierto en la parte superior y acá en el orificio, entonces en ambas van a ser iguales. Iguales a la presión atmosférica. Además, nos damos cuenta que acá la velocidad en 1 va a ser equivalente a 0, ya que pues como la sección transversal en 1 es mucho mayor que la sección transversal en 2, pues la velocidad en 1 va a ser 0. También nos damos cuenta que la altura 2, como se encuentra en el punto de referencia, va a ser 0. Reemplazando estos datos, tenemos pues que la presión 1 y la presión 2 son iguales a la presión atmosférica, entonces estas dos se van, y acá tenemos que la densidad de líquido por ser agua pues entonces es 1000 kilogramos entre metro cúbico. Por la velocidad en 1, pues que en este caso es 0, más la densidad de líquido, que es 1000, por la gravedad, que es 10 metros por segundo al cuadrado, y la altura 1, pues como el sistema de referencia se encuentra en el punto 2, es 10 metros. Esto va a ser igual a 1/2 de la densidad de líquido, que es 1000, por la velocidad en 2 al cuadrado, que es lo que estamos buscando. Y acá pues como la altura 2, como está en el punto de referencia es 0, esto se elimina. Esto también, y nos va a quedar, acá podemos simplificar el 1000 de ambos términos y nos va a quedar 200, ya que 10 por 10 es 100 y el 2 que está dividiendo pasa a multiplicar, es 200, el cual va a ser igual a la velocidad de salida al cuadrado. Y acá nos va a quedar la raíz de 200, el cual pues es 14,14 metros por segundo. Esto es la velocidad de salida, pero en el inciso 1. Ahora nos pide el caudal de la fuga del agua si se aplica una presión adicional equivalente a 3/4 de la presión atmosférica. Para ello vamos a utilizar también la ecuación de Bernoulli,
el cual pues la presión en 1 más 1/2 de la densidad del líquido por la velocidad 1 al cuadrado más la densidad del líquido por la gravedad por la altura 1 va a ser igual a la presión en 2 más 1/2 de la densidad del líquido por la velocidad al cuadrado en 2 más la densidad del líquido por la gravedad por la altura en 2. Como dice que que se aplica una presión adicional equivalente a 3/4 de la presión atmosférica, entonces acá se va a aplicar una presión de 3/4 de la presión atmosférica, pero considerando que que se ejerce la presión atmosférica, ya que está libre. Y acá también, como está libre, también se le aplica la presión atmosférica. Entonces acá la presión 1 sería la presión atmosférica más 3/4 de la misma más 1/2 de la densidad del líquido por velocidad 1 al cuadrado, que como ya había mencionado, la velocidad 1 va a ser 0. Entonces esto lo eliminamos, más la densidad del líquido por la gravedad por la altura 1, que eso sí lo tenemos, pues la densidad del líquido es 1000, la gravedad lo consideramos como 10 y la altura que es 10. Va a ser igual a la presión en 2, como acá está libre, pues actúa la presión atmosférica, más 1/2 de la densidad del líquido por la velocidad 2, pero esta es una nueva velocidad, ya que se le está ejerciendo una presión adicional. Y acá pues más la densidad del líquido por la gravedad por la altura 2, que como se encuentra en el punto de referencia es 0. Entonces acá las presiones atmosféricas se pueden simplificar y nos queda que 3/4 de la presión atmosférica, el cual por teoría sabemos que la presión atmosférica es igual a 10 a la 5 pascales. Más, esto lo vamos a dejar de la misma forma para luego poder simplificar. Acá pues 1000 entre 2, 500, y acá vamos a poder simplificar dos ceros de cada término. Entonces acá 10 al cubo sabemos que es 1000, entre 4 250 y por 3 nos va a dar 750, más acá 1000, que va a ser igual a 5 veces la velocidad 2 al cuadrado. Acá vamos a sumar y vamos a sacar quinta a ambos lados, el cual acá nos sale 350 es igual a la velocidad 2 al cuadrado, y pues la velocidad 2 va a ser la raíz de 350, el cual lo vamos a calcular, y esto nos sale que es 18,7 708 metros por segundo. Ahora, pues teniendo la velocidad cuando se le ejerce una presión adicional, ahora vamos a calcular el caudal, que como sabemos, pues el caudal es igual a la velocidad de salida por el área transversal. Entonces, con esta fórmula nos vamos a ayudar para hallar el área transversal de este orificio, ya que
ya tenemos la velocidad con la que sale el chorro inicialmente y nos dan el caudal con el que sale. Cabe mencionar también que pues para relacionar el caudal y la velocidad que está en metros por segundo, esto debemos convertirlo a metros cúbicos sobre segundo. Va a ser igual a la velocidad, que es 14,14 metros sobre segundo, y esto va a ser igual al área. Entonces acá tenemos que nos va a quedar 0,1 metros cúbicos sobre, esto lo vamos a pasar a dividir, y pues 0,1 entre 14,4 0,1 entre 14,14 nos va a salir que es 0,007 metros cuadrados. Teniendo ahora el área transversal de acá del orificio, vamos a calcular el nuevo caudal con esta velocidad. Vamos a utilizar la misma fórmula, que es la velocidad por el área transversal en 2. El cual, pues el nuevo caudal va a ser igual a la velocidad, a la nueva velocidad pues que hemos calculado cuando se le ejerce una presión adicional. Entonces este es 18,708 metros por segundo. Y pues el área transversal del orificio es 0,007 metros cuadrados, el cual vamos a desarrollar, y esto nos va a salir cero coma 1309. Entonces lo vamos a aproximar como 0,131 metros cúbicos en 3 segundos. Pero la respuesta nos pide en metros cúbicos sobre minuto. Entonces esto lo vamos a convertir, que sabemos pues que 60 segundos es equivalente a 1 minuto. Entonces, simplificando acá los segundos, nos va a salir finalmente que el caudal es igual a 7,86 metros cúbicos sobre minuto. Entonces, como primer inciso nos pedía calcular la velocidad con la que el chorro sale, pero esto es solo considerando la presión atmosférica. Entonces, esa velocidad nos va a salir 14,14 metros por segundo. Pero luego, el inciso 2 nos dice que debemos calcular el caudal de la fuga del agua si se aplica una presión adicional equivalente a 3/4 de la presión atmosférica. Pues para ello también hemos utilizado la ecuación de Bernoulli, pero la presión en 1, como se le ejerce una presión adicional, va a ser la presión atmosférica más 3/4 de la misma. Y pues desarrollando nos va a salir que la nueva velocidad es 18,708 metros por segundo.
pero nos piden hallar el caudal. Entonces, pues hemos utilizado el dato que nos dan del caudal, 6 metros cúbicos entre minuto, y pues esto le hemos relacionado con la primera velocidad que nos dan para hallar pues la sección transversal de acá. Y esta sección transversal nos da este resultado, y después pues hemos calculado el nuevo caudal, que es esta presión transversal, con esta velocidad, la nueva velocidad. Y pues hemos utilizado acá la fórmula del caudal, que es igual a la velocidad por el área transversal en 2, y desarrollando nos va a salir que el nuevo caudal, cuando se le ejerce una presión adicional de 3/4 de la presión atmosférica, va a ser 7,86 metros cúbicos sobre minuto. Gracias.